Amados hermanos y oyentes todos, que Dios les bendiga a todos los que están disfrutando de este servicio de culto, esa transmisión en la que vamos a tener la bonita oportunidad de oír la palabra de Dios. Mi saludo cristiano para todos, en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Señor nuestro Rey, nuestro Dios. Él es el Todopoderoso y de Él dependemos, por Él vivimos y por Él nos movemos. Qué honor, hermanos, qué privilegio poder escudriñar su palabra y en esta oportunidad hablar de esta palabra preciosa y oírla también. La Biblia dice: bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan la palabra de esta profecía. Así que aquí estamos los que leemos la palabra, los que la oímos y los que debemos estar dispuestos a guardarla, es decir, a obedecerla. Para la oportunidad de hoy, para el día de hoy, quiero invitarles a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 1, desde el verso 19 hasta el verso 32. Tendremos la bendición de leernos unos varios textos de la Biblia, Romanos 1, 19 hasta el verso número 32. Entonces la palabra de Dios textualmente dice de la siguiente manera: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se entenebreció. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, de toda fornicación, de toda perversidad y avaricia, de toda maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Quiero invitarles, hermanos, a dedicar toda nuestra atención, nuestros sentidos a la palabra del Señor y también nuestra voluntad para recibirla y ponerla por obra. Este pasaje que leímos aquí nos habla de la culpabilidad del hombre. Y vamos a mirar, hermano, en algunos pasos que aquí el texto leído nos demuestra, los pasos que ha dado el hombre hacia el pecado y los pasos que ha dado Dios para librar al hombre del pecado. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ese orden de ideas vamos a reflexionar en la palabra del Señor. Vamos a empezar mirando a través de la Biblia, hermanos. Uno se pregunta, bueno, hoy en día tanta maldad que hay, tanto pecado, tantas cosas malas que suceden en nuestra sociedad. Es importante analizar el origen del mal, el origen de la maldad, cómo surge esto
esta situación, este flagelo llamado mal, que ha invadido todas las esferas de la sociedad, todos los seres humanos. Entonces miramos en la palabra de Dios que el mal tiene un origen. La maldad tuvo un origen. Y también podemos mirar a través de la Biblia que la maldad, además de tener un origen, la maldad ha tenido un crecimiento progresivo. Es decir, que la maldad se ha ido aumentando poco a poco y se seguirá aumentando. Ahora miraremos cómo desde el pasado inicia la maldad y llega a un punto que se aumenta demasiado, y cómo la Biblia también describe proféticamente que en el futuro hay un texto en San Mateo que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese pasaje que me refirió Jesús en San Mateo capítulo 24, por amor y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, está describiendo la situación de la humanidad en tiempos de la gran tribulación. Es decir, estamos hablando del futuro. Entonces dice el Señor que en ese futuro la maldad se habrá multiplicado. Eso nos habla y nos corrobora lo que acabo de mencionar, que la maldad, el aumento de la maldad ha sido progresivo. Con el paso del tiempo la maldad ha ido creciendo y aumentándose en la raza humana. Es muy importante porque a veces la gente se pregunta, bueno, y si a Dios no le gusta el mal, ¿quién creó la maldad? ¿Por qué existe el pecado y todo ello? Hay que partir de un principio que Dios no creó al hombre siendo un pecador. O sea, Dios no hizo a un hombre pecador, en ninguna manera. La Biblia dice que Dios, Jehová nuestro Dios, hizo al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza los creó, varón y hembra los creó. Resaltemos esa descripción, a su imagen y semejanza. Esa imagen no es una imagen, no habla allí de una imagen física, porque Dios es espíritu. Se refiere a una imagen en cuanto a la parte moral. Es decir, el hombre que Dios creó fue un hombre recto moralmente hablando, un ser santo. Por eso tenía comunión con Dios y vivía en la presencia de Dios. Dice la Biblia que la presencia de Dios moraba allí con Adán y se paseaba el Señor en el huerto donde Adán permanecía, donde Dios lo puso, y Adán tenía comunión perfecta con su Creador. Hablaba con Dios, Dios hablaba con él. Esa fue la condición en que Dios creó al ser humano para que viva. El problema fue que el hombre pecó, desobedeció. Entonces en Eclesiastés 7:29 nos aclara esto, y la palabra de Dios textualmente entonces dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Oiga, Dios lo hizo recto, pero fue el hombre el que se desvió. Así que la maldad en el mundo no es invento de Dios, no es idea de Dios, sino desobediencia del ser humano. Dios lo hizo recto, pero el hombre buscó muchas perversiones. Quiero relacionarles o mencionarles algunos pasos que ha venido dando el ser humano a través de la historia y que lo han venido llevando al deterioro moral y espiritual. Cómo la maldad ha ido creciendo progresivamente en la raza humana, en el mundo, en la sociedad, y cómo el hombre ha sido responsable de ese crecimiento de la maldad. El hombre ha dado pasos para hundirse más en la tragedia del pecado, en el fracaso. Entonces leíamos aquí en la carta del apóstol Pablo a los romanos varios versículos de la palabra, donde la Biblia nos habla de la culpabilidad del hombre. Precisamente aquí lleva ese título que dice la culpabilidad del hombre, y en estos textos que leímos nos describe los pasos que ha dado el hombre, el ser humano, y que lo han llevado a ir descendiendo hacia lo malo, hacia el pecado, hacia la maldad, hacia la degradación moral. Entonces empecemos mencionando algunos pasos. El primer paso lo encontramos en el verso número 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Hagamos allí un paréntesis y llamemos a este primer paso del hombre hacia lo malo el desconocimiento. Ignorar a Dios. Aunque el ser humano conoció a Dios, no lo quiso glorificar. Desconocimiento no me refiero a que no lo conocían, porque el ser humano sabe que existe un Dios. Desconocimiento más bien se refiere a no querer reconocerlo, a hacerse el que no sabe. Entonces, habiendo conocido a Dios, no lo quisieron glorificar, lo desconocieron, lo pasaron por alto al Señor.
Así empezó entonces el ser humano a decaer en su moral, en la maldad, a hundirse en la maldad, y entonces no quisieron glorificar al Señor. No le reconocieron como Dios, no le dieron el lugar que Dios se merece. El segundo paso que el hombre se dio para irse hundiendo en el pecado, para que la maldad aumente, entonces nos enseña que consiste en que el hombre se volvió desagradecido con Dios. Primero lo desconocieron, no le dieron el lugar, no lo glorificaron. En segundo lugar, no le dieron gracias. Se volvió el hombre desagradecido. Después de Dios haberle dado todo, partiendo desde su propia vida, su propia existencia, le dio un universo, un planeta dotado con todo lo necesario para vivir. Sin embargo, el hombre no le da gracias. Y entonces de esa manera el hombre, en su desagradecimiento, empieza a distanciarse cada vez más de Dios. Si nosotros nos pusiéramos, hermanos y amigos, a hacer cuenta, la vida que Dios nos da, el oxígeno que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que Dios nos da cada día, eso sería para nosotros vivir eternamente agradecidos con Dios. Y Dios nos da todas las bendiciones gratis, no nos cobra absolutamente nada. Pero el ser humano se ha empeñado en no darle gracias a Dios. El ser humano cree que lo que tiene no viene en ninguna manera de Dios. Entonces eso hizo que el ser humano vaya distanciándose cada más de Dios. No lo glorificó como a Dios, no le dio gracias, se volvió un ser desagradecido con el Señor. Tercer paso que el hombre dio para hundirse más en la maldad. Entonces el mismo verso 21 dice: no le conocieron ni le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, oiga, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Se envaneció su corazón. Tercer paso del hombre para hundirse en la maldad. Además de desconocerlo y no glorificarlo, no le dio gracias, y además de eso se envaneció en su razonamiento. Ahora piensa que todo lo que el hombre tiene lo consiguió él, por sus propias fuerzas, por sus propios medios, por sus propias capacidades. Entonces el hombre, su corazón se ensanchó, se exaltó, se envaneció, y llegó al punto que el hombre dijo: no, ¿cuál Dios? Aquí el grande soy yo. Se envaneció en sus razonamientos. Un día la Biblia nos presenta un ejemplo de esto. Un día hubo un rey llamado Nabucodonosor. Este rey, el Señor, fue que obviamente le dio la vida, la salud, las fuerzas, lo engrandeció, y cuando él fue grande y se sintió capaz, dice que un día, estando en el palacio real de Babilonia, dijo: esta es la gran Babilonia que yo he construido con la fuerza de mi brazo. Ahí no hubo un reconocimiento, no hubo un agradecimiento a Dios. Dios no apareció en ninguna de sus frases dichas por este rey. Allí simplemente él demostró ser un hombre envanecido. La que he construido yo, dijo él, con mis propias fuerzas. Así, hermano, inició el hombre a hundirse en la maldad. La sociedad cayó en ese problema de envanecerse. El hombre se sintió grande, Dios lo hizo inteligente, Dios lo dotó de capacidades, Dios le dio un planeta con todo lo necesario para sobrevivir. Pero cuando el hombre se sintió acá, se ubicó, se instaló acá en la tierra y empezó a disfrutar de comodidades, se engrandeció su corazón. Y entonces empezó a echar fuera a Dios, y de esa manera se iba alejando cada día más y más de Dios. Número 4, el verso número 21 dice: y se entenebreció su necio corazón. Entenebrecerse, es decir, su corazón se llenó de tinieblas, de oscuridad. Además de envanecerse, de hincharse su corazón, de enorgullecerse, ahora se entenebreció su corazón, se quedó ciego, se encegueció. Y entonces, además de ciego, o sea, sin luz, se quedó sin la luz de Dios, por lo tanto se volvió desobediente, se entregó a la perdición, ya no pudo distinguir entre el bien y el mal, porque su corazón fue entenebrecido, fue lleno de tinieblas, la luz se le apagó, la sabiduría se le apagó, se volvió entonces desobediente porque su corazón se llenó de tinieblas, se le apagó la luz y el hombre quedó ciego. Y entonces ahora lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, y él está ciego y no puede ver las maravillas que Dios hace a su favor. Imagínense, desconoció a Dios, se volvió desagradecido, se envaneció su corazón y se llenó de tinieblas su necio corazón. ¿Entendemos ahora por qué el hombre ha ido decayendo en la maldad?
con esta situación. Paso número 5 que el hombre dio para caer en la maldad cada día más y más. Verso 22. Entonces dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Vaya sumándole los otros pasos que hemos visto. Y además de estar ciego y entenebrecido su necio corazón, ahora profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre, después de que creció, multiplicó sus conocimientos, se preparó, se capacitó, entonces se creyó muy sabio y profesando, proclamando ser sabio, se volvió necio. Y entonces un hombre tan estudiado, tan elocuente, tan preparado, hermano, sale hoy en día con la teoría de que el ser humano proviene del mono. En estos días, mi niño, que aún está pequeño, dijo, le estaban enseñando la teoría de la creación y entre ellas la teoría del Big Bang o la gran explosión. Y entonces él solo, sin yo decirle nada, dijo, papá, pero esa teoría es absurda. Yo le digo, ¿por qué? Y él dice, porque es que una explosión no construye nada. Al contrario, una explosión destruye. Y entonces, ¿cómo es posible que esta teoría diga que una explosión construyó el universo? Es absurdo. Y yo me quedé pensando entre mí y dije, bueno, gracias a Dios, una muy buena conclusión y un muy buen razonamiento, porque una explosión acaba, una explosión destruye. Entonces, ¿cómo un ser tan sabio, un científico, un hombre tan dotado, tan preparado en la ciencia, en el conocimiento, puede llegar a sacar teorías que niegan la creación de Dios, que niegan la existencia de un Dios? La explicación, la Biblia aquí lo explica y dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y entonces niegan a Dios, niegan su obra, niegan sus maravillas, niegan que Él sea el creador, que Él sea el todopoderoso, niegan su existencia. Y entonces el hombre de esa manera se fue hundiendo en la maldad y fue quedando en una decadencia terrible, en un foso profundo. Imagínese, sin conocer a Dios, desagradecido, su corazón envanecido, hinchado, en su corazón lleno de tinieblas, ahora creyendo ser sabio se vuelve necio. Y número 6, para acabar de completar, el verso número 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, cambió la gloria de Dios. Para acabar de completar. Cambió la gloria de Dios. Gente encomendándose, hermano, a un ídolo. Gente adorando a un astro y creyendo que ese astro es su Dios y que ese astro determina su futuro. Terrible, hermano. ¿A dónde ha llegado la maldad del ser humano? ¿Cómo el hombre cayó? Su corazón tan ciego, tan necio se volvió. Creyendo ser tan sabio se volvió necio, dice la palabra de Dios. Personas adorando a las criaturas en lugar de adorar al Creador. Gente que adora y exalta la tierra, la naturaleza, los seres vivos que hay en la naturaleza, los animales, las plantas. Hay lugares donde algunos animales son sagrados, honrando a las criaturas y han dejado de honrar al Creador. Esos son los pasos que el hombre ha dado hacia el mal. Y número 7, cuando Dios miró al hombre en esa tónica, en esa situación tan terrible, entonces el versículo número 24 dice, por esta razón, por todos estos pasos que el hombre dio, por todas estas barbaridades que el hombre hizo, entonces el verso 24 dice, por eso Dios los entregó a la inmundicia. Por eso Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón. Y por eso entonces, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esa frase, ese término, Dios los entregó a la inmundicia, no está diciendo que Dios lo mandó al hombre que sea inmundo y que peque y que sea malo, no. Cuando dice Dios los entregó, lo que quiere decir allí la palabra de Dios es, cuando Dios mira a ese hombre tan desobediente, tan necio, tan ciego, tan exaltado, tan orgulloso, tan soberbio, entonces cuando dice Dios los entregó, quiere decir Dios lo dejó a merced de él. Dios se desentendió de él, como cuando alguien tiene un siervo desobediente y usted manda y ve que no hace caso, a lo último usted dice, yo no le digo nada, déjelo quieto que haga lo que quiera. Eso hizo Dios. Entonces Dios, al ver el corazón tan malo, tan envanecido y tan necio del hombre, lo entregó a la inmundicia, lo dejó que se
siga el rumbo que él mismo, que el ser humano mismo se trazó. Y de esa manera el hombre llegó a la plenitud del pecado. A tal punto que la Biblia dice: no hay justo ni siquiera uno. Todos hicieron lo malo. A una se corrompieron, se desviaron. El Salmo 14 dice: Jehová miró desde los cielos para ver los hijos de los hombres, a ver si había algún entendido que buscara a Dios, y no halló ni siquiera uno. Todos se corrompieron. La maldad llegó a la mayor profundidad, y en ese estado terrible de miseria en que el hombre cayó y se encuentra, hermanos, Dios decidió hacer algo para salvarlo. Entonces el hombre dio una cantidad de pasos para hundirse, y Dios, que lo ama tanto, dio otros pasos para venir a sacarlo de la inmundicia, librarlo de la maldad y del pecado. Eso es lo que ha hecho Dios. Veamos ahora los pasos que ha dado Dios para salvar a ese hombre que cayó en lo más bajo, en la más terrible miseria, en el estado más desagradable del pecado. Capítulo 2 de la carta a los Filipenses, versículo 5. La Biblia dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El primer paso para restaurar al ser humano, para salvar al hombre, para sacarlo de su miseria, de su estado de pecado, lo dio Dios. ¿Y sabe cómo empezó? Con un sentir en el corazón de Dios. Un sentir. Dios tuvo un sentir. Nos miró a nosotros en la condición de pecado, destruidos, una condición terrible, arruinados y en la miseria. Hermano, el Señor nos miró y tuvo un sentir y dijo: yo iré y los salvaré. Por eso cuando Jesús estuvo aquí en la tierra en los días de su ministerio, dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque las vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es decir, el primer paso que Dios dio fue un sentir en su corazón, en su ser. Y entonces el libro del profeta Isaías 52 y el capítulo 52 y el verso 6 dice: porque yo mismo que hablo, yo estaré presente. Él tuvo un sentir y dijo: yo iré y los salvaré. Ezequiel 34:11 dice: yo iré a buscar a mis ovejas. Mire que no es que Dios mandó a otro, no, Dios dijo: yo iré y los buscaré, porque el del sentir fue Dios. Por eso es que aquí toda la gloria es para Dios, nuestro Padre Celestial, porque Él fue el que vino a buscarnos. Paso número 1 de Dios para restaurar al hombre: tuvo un sentir. Paso número 2, no estimó ser Dios, sino que aún siendo Dios, Él se vino a salvarnos. Mire, porque nos tuvo misericordia. Dios realmente no, Dios no necesita nada de nosotros. Él, si usted lo sigue o no lo sigue, Él es Dios. Si usted lo adora o no lo adora, Él es Dios. Dios no necesita de nosotros para ser Dios. Dios no necesita absolutamente nada del ser humano. Si es por tener quien le adore, Él ya tiene ángeles que lo adoran eternamente y para siempre, quien le glorifica. Y en los seres humanos, si usted no lo quiere adorar, hay otro que lo quiere adorar, y a Dios ni le da ni le quita lo que usted y yo hagamos. Él siempre ha sido Dios y seguirá siendo Dios. Entonces, lo que Dios hizo por venir a salvarnos no es porque Él necesite algo de nosotros, sino porque nos tuvo misericordia al vernos perdidos en la maldad, hinchados el corazón, ciegos, necios en nuestra supuestamente sabiduría, pero hundidos en la necedad. Dios nos miró y Él quiso venir, se despojó a sí mismo, no estimó ser Dios, sino que por misericordia se vino a salvar. Y el texto allí en Filipenses sigue diciendo que el verso 7, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, la posición que el Señor tenía. La Biblia dice: Dios fue manifestado en carne, el Dios de la gloria que llena los cielos y la tierra, por amor a nosotros se puso un vestido de carne, se vistió de humanidad. Otro texto dice: siendo rico se hizo pobre, para que nosotros seamos enriquecidos. Todo eso lo hizo el Señor. Vean, lo que el hombre hizo fue para hundirse, pero lo que hace Dios es para sacarnos de esa miseria. Se despojó a sí mismo. Luego sigue diciendo el versículo número 7, entonces que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea que se puso en una condición de siervo, nuestro Rey.
El Rey de Reyes y Señor de Señores se vino a servir al ser humano, a ayudar al hombre. Por eso acá dijo, yo no he venido para ser servido, sino que yo vine fue para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Hermanos y amigos, ese es el amor de Dios, esa es la misericordia del Señor, esa es la bondad de Dios para con el ser humano. Se puso en condición de siervo y un día, estando en la condición de siervo, tomó una bandeja, un recipiente y tomó también, la Biblia dice que llamó a sus discípulos y tomó un paño, un trapo y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y los discípulos, Pedro dijo, no Señor, al contrario, usted es nuestro Rey, nuestro Maestro, nosotros debemos lavarle. Y el Señor dijo, no, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que Él vino para servir. Siendo Dios se hizo hombre, siendo Rey se hizo siervo nuestro Señor, por misericordia de usted y de mí. Sigue diciendo la Biblia, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló el Señor a sí mismo. Lo que hizo Dios para sacarnos de la miseria, del estado miserable del pecado. Se humilló. La Biblia dice que el Señor fue como un cordero llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. El Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo escupido por unos simples hombres, siendo abofetado, siendo golpeado, siendo vituperado. El que hizo el universo, hermano, está en el mundo como el hombre más humilde. ¿Sabe por qué? Para poder salvarlo a usted y salvarme a mí. Porque lo que usted y yo hicimos fue hundirnos en lo malo y la humanidad sigue empeñada en seguir haciendo lo malo. Pero el Señor hizo lo suficiente para salvarnos. Se humilló. Dice la palabra del Señor, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, lo describe Isaías, experimentado en quebranto. Y en esa humillación fue tan grande que lo llevó hasta la misma muerte. Estuvo tan humillado que estuvo dispuesto a morir por nosotros. Y Jesús claramente dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo mismo la pongo de mi cuenta porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Se humilló hasta la muerte. Y sigue diciendo el versículo 8 allí, hablando de los pasos que dio el Señor para restaurarnos, que esa humillación lo llevó a la muerte. Murió, y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz. Y con esa muerte, hermano, con ese sacrificio en la cruz del Calvario, entonces, mis hermanos, nos encontró a nosotros, nos rescató a nosotros. Nos encontró acá perdidos en el mundo, la humanidad sumida en el pecado y la maldad. Y en Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de los seres humanos, como los hijos participaron de carne y sangre, Él, o sea Dios, porque Él es el Padre de la humanidad, entonces Dios también participó de lo mismo, se hizo carne, Jesucristo es Dios manifestado en carne. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. Por eso Jesús murió, y cuando moría destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y sigue diciendo la Biblia, y libertar a todos los que por el temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre. O sea, con su muerte nos encontró acá sujetos, esclavos del pecado, sumidos en la maldad, perdidos en la más terrible miseria, soberbios, pecadores, hundidos en la degradación moral. Pero Cristo vino y murió por nosotros, vino a rescatarnos. Y así como al principio del costado de Adán, entonces el Señor sacó a una mujer, asimismo de ese costado de Cristo, traspasado por una lanza por amor a nosotros, Cristo vino y sacó su iglesia. Nosotros salimos de Cristo Jesús, los rescatados, la iglesia del Señor. Hermanos, somos el fruto de la aflicción de Cristo Jesús. Por eso el cristiano, el que ha aceptado el sacrificio de Cristo, hermanos, Dios lo saca de esa condición desagradable de pecado y de maldad. Mis estimados amigos, ya no es necesario que usted siga esclavo del pecado.
ya no debe seguir esclavo allá en el pecado, ciego, entenebrecido, orgulloso, no. Cristo ya vino a hacer lo necesario para que usted salga de esa condición. Cristo vino y dio los pasos. Mientras el hombre dio pasos para hundirse, Cristo vino, Jesucristo nuestro Dios vino en su gloria, se manifestó, hermano, poderosamente acá y se hundió allá hasta lo sumo, también se humilló y allá en la miseria, en el lodo cenagoso nos encontró a nosotros. Y metió su mano para sacarnos. Por eso la Biblia dice que Él es el que levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Mis estimados amigos que me oyen en esta mañana, usted que tal vez está cautivo del vicio, del pecado, que estás hundido en la maldad, que cada día te has ido hundiendo más y más allá en el cieno inmundo, en el lodo cenagoso del pecado, quiero decirte que Jesús ya dio los pasos y ya vino a rescatarte, ya vino a salvarnos y ya vino a sacarnos de allá. Ahora Jesucristo quiere darnos una nueva vida. Por eso el cristiano es nueva criatura, transformado por Dios. Ya no está hundido allá en la degradación de pecado. Ahora el Señor nos ha hecho sentar con príncipes de su pueblo. Nos ha hecho sacerdotes para Dios. El Señor hizo lo necesario para que usted y yo ya no seamos más esclavos del pecado, sino que ahora seamos siervos de la justicia, hijos de Dios, servidores en este reino precioso que es el reino de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Démosle gracias a Dios, hermanos, por lo que el Señor hizo. Triste lo que el ser humano ha hecho para hundirse, pero gracias a Dios por lo que el Señor hizo para sacar al hombre de ese hueco profundo de maldad. Si alguien todavía está sumido en la maldad, es porque quiere, porque Jesús ya lo vino a sacar hace 2000 años. Cristo vino y metió su mano. Solo basta que usted le acepte a Él como el único y suficiente Salvador, lo reconozca en su vida. Y el Señor, hermano, esa venda que uno tenía, Dios se la quita. Recuerda que el hombre se encegueció, su corazón se entenebreció. Con el Evangelio el Señor nos quita la venda de los ojos. El Señor quita la ceguera. Ese corazón orgulloso que el hombre tenía, entonces a través del Evangelio el Señor nos da un corazón humilde porque Él lo cambia. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el Señor, y le daré un corazón nuevo, dice el Señor. Dios le quita ese corazón que se había entenebrecido. Esa necedad que había en nosotros, que renegábamos con Dios, que hace que se niegue la misma existencia de Dios, Dios la quita y entonces nos ha llenado de sabiduría. Ahora ya le damos gracias a Dios. Ahora sabemos que si respiramos es por la gracia de Dios. Que el techito bajo el que vivimos, le damos gracias a Dios. El empleo que tenemos, gracias a Dios. Qué bonito vivir así, de esa manera, reconociendo a Dios, dándole gracias al Señor, reconociéndolo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quien hace eso tiene esperanza de vida eterna. Quien vive de esa manera, hermano, vive seguro en la bendición de Dios. Déjese encontrar de Dios, déjese ayudar de Dios y reconozcámoslo a Él como lo que Él es, el Señor de nuestra vida. Démosle gracias. Dios eterno, te doy gracias en esta hora por tu palabra preciosa que nos has enseñado, Jesús. Sabemos que cuando el pecado abundó, sobreabundó tu gracia, Señor. Todo lo que el hombre ha hecho le ha repercutido en mal, Señor, le ha degradado, le ha deteriorado, le ha hundido en la terrible condición del pecado. Pero tú has traído el remedio para eso, Señor, y viniste a buscar y a salvar los perdidos. Te damos gracias por aquellos a quienes ya nos has rescatado y te pedimos por aquellos que todavía están hundidos en la maldad, que tú sigas haciendo tu obra en nuestra petición, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor Jesús. Gracias a Dios. Estimados hermanos y todos, bendiciones en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga y recuerde que hay un Señor y un Dios y su nombre es Jesús.